¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio que les ofrecemos de Tertulianos en la Red. Una ventana abierta, participativa, plural, objetiva, que les ofrecemos, bueno, pues con determinada asiduidad para que conozcan ustedes aquellos temas que entendemos que es una preocupación constante de los ciudadanos en España, en Castilla-La Mancha y también en Albacete. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante delicado, un tema humano, un tema que la verdad es que se torna de tintes dramáticos porque estamos hablando de los desahucios de las viviendas. Y para hablar de todo ello, pues vamos a presentarles a los 4 contertulios que en esta tarde tenemos aquí para tener este debate que esperamos que sirva al menos para motivar las conciencias de los ciudadanos al respecto de lo que es una situación más que dramática, como digo, que están atravesando muchos cientos de miles de ciudadanos en este país y por supuesto también en Castilla-La Mancha. Manuel Agudo, abogado del despacho de abogados Agudo y Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco de verdad. Manuel Martínez de Rodríguez, concejal del Grupo Socialista. Manuel, gracias. Recién ubicado en el Partido Socialista como concejal del Ayuntamiento de Albacete. Javier Marcellán, portavoz de la plataforma Stop Desahucios de Albacete. Gracias. Hola. Igualmente, bienvenido. Y Justo López, también portavoz de la plataforma Stop Desahucios de Albacete y uno de los afectados, de los cientos de miles justos de afectados por la hipoteca en este país. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Y ya les digo, esperemos que al menos motivemos las conciencias de todas aquellas asociaciones, de todas aquellas entidades, sobre todo financieras, que vean, que ya lo saben efectivamente, pero que con este programa y algunos otros muchos que se van haciendo, pues sean capaces de captar las inquietudes que a lo largo que en este país tienen muchísimos cientos de miles de ciudadanos y sobre todo los afectados que están viendo en sus familias, en sus carnes, en sus personas, que lo mal que lo están pasando y que a veces pues tienen que dormir casi en la calle a expensas de que determinados organismos, en este caso ayuntamientos, ONGs, les preste una ayuda familiar que puede venir vía algún tipo de alquiler social o algo parecido. Antes de empezar con la tertulia, me van a permitir que lea una carta muy breve, pero que creo que tiene todo el sentido al respecto de lo que es la importancia que tiene el desahuciar a una persona y que se pueda ver en un momento determinado en plena calle. Como saben ustedes, la crisis realmente en España viene desde los años 2007-2008, que es cuando se produce la crisis más dura y se prolonga pues, prácticamente hasta el año 2012-2013, aunque algunos dicen que todavía que ya estamos saliendo, la verdad es que algunos dudamos de que esto sea así, pero bien es cierto, todo hay que decirlo y siendo objetivo, de que al menos estancarse se ha estancado. Es una carta que voy a leer y que la he encontrado en un plan de artículos de opinión, amigo Javier, en la plataforma precisamente Stop Desahucios de Albacete. Es una carta que le llega a un determinado señor pidiéndole el voto que le pedía el señor Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno por el Partido Popular, y que le pedía el voto. Y leo así en una contestación que este señor le hace a Mariano Rajoy cuando le pide el voto. Estimado señor Rajoy, en relación con la carta personal que amablemente me ha enviado pidiéndome el voto para su partido, paso a comentaros lo siguiente. Es mucho atrevimiento por su parte llamarme amigo porque no nos conocemos personalmente y por ello no podemos ser amigos. Su atrevimiento a llamarme amigo demuestra el escaso valor que otorga el concepto de la amistad al utilizarlo con fines claramente egoístas. En su carta me dice que una crisis injusta ha golpeado nuestras vidas y la verdad, utilizar el término injusto para llamar a esta crisis me parece un término inadecuado porque es intentar hacerme creer que la misma se ha producido por culpa de una especie de divinidad superior. Es una forma muy sencilla de no querer asumir nuestras responsabilidades y lo que debe de hacer un gobierno es asumir las suyas. No voy a contestarle su afirmación falsa de que éramos un país abocado a la quiebra o al rescate, porque hay muchos economistas que ya han contestado sobre esta gran mentira que supone decir que un país necesita un rescate. Dice que su gobierno emprendió el mayor proyecto reformista, con unas reformas que eran imprescindibles. Pues bien, su proyecto reformista ha acabado en precariedad laboral, pérdida de derechos sociales, destrozo de la calidad sanitaria y todo ello sin reflejarse en las cuentas públicas, pues se ha producido un brutal aumento del déficit público. Le doy las cifras que publica el Banco de España y que parecen estar vetadas en televisión. En España se ha incrementado la deuda pública un 40% y así hemos pasado de una deuda de algo más de 743.000 millones de euros en diciembre de 2011 a una deuda de 1.000.000, casi 50.000 millones de euros en marzo de 2015. Y en Castilla-La Mancha se ha incrementado la misma casi en un 90%. Y hemos pasado de una deuda de cerca de 7.000 millones de euros al cierre de 2011
a una deuda de casi 7.000 millones de euros al cierre del... No, perdón. Y hemos pasado de una deuda de cerca de 7.000 millones de euros en el cierre de 2011 a una deuda de casi 13.000 millones al cierre de 2014. Y pregunta a este señor, ¿me puede explicar de dónde se ha gastado ese dinero? Su carta, sigue el artículo, además de ser una falta de respeto cuando me miente diciendo que la recuperación y el empleo son visibles en las cifras, pero que no se sienten en cada casa. ¿Es usted, pregunta, es que usted me toma por tonto? ¿Cómo es posible eso? Señor Rajoy, esa respuesta de recuperación es totalmente falsa, pues el único argumento esgrimido por su ministro es la bajada de la prima de riesgo, pero los que conocemos el mundo financiero sabemos muy bien que dicha bajada se debe a la acción expansiva de los bancos centrales. La prima de riesgo, señor Rajoy, está ahora en una calma tensa que tarde o temprano nos va a estallar en toda la cara. Usted lo sabe y su ministro de Economía también. Me pide el voto para el próximo día 24, pero no se lo voy a dar porque hasta la fecha no ha hecho nada para merecerlo. Es más, como miembro que soy de la plataforma Stop Desahucios, no le puedo perdonar que en estos últimos años nos haya endeudado en 300.000 millones de euros y haya sido incapaz de poner a disposición de las familias necesitadas la cantidad de 12.000 millones de euros que hubieran sido suficientes para impedir los desahucios en España durante estos 4 años. ¿Por qué no ha aumentado el déficit a 12.000 miserables millones y por lo menos ahora miles de familias no habrán visto cómo se quedan sin casa? Asimismo, aunque dudo mucho que le puedan creer quienes han perdido su casa, pues si usted no ha hecho nada para impedirlo, he decidido creerle cuando dice al final de su carta que desea lo mejor para mí y para mi familia. Y por ello le voy a dar la oportunidad de demostrarlo y así conseguir que su formación política entre como una de mis opciones para las próximas elecciones generales. Para ello solo tiene que decirme lo que va a hacer cuando salgamos de esta calma tensa de los mercados financieros y tengamos que sufrir una situación parecida a la que está sufriendo el pueblo griego. ¿Qué hará usted, señor Rajoy? ¿Se pondrá al lado de los intereses de los ciudadanos o se pondrá al lado de la perversidad de los mercados financieros como ha hecho hasta la fecha el señor de Guindos, apoyando las posturas de la Troika en contra del señor Syriza y el pueblo griego? Y ya acaba la carta diciendo y preguntando, ¿qué hará usted cuando tenga que elegir entre no pagar dicha deuda o vender nuestros cuerpos al mejor postor? Bueno, creo que es una carta con tertulios que casi resumen de lo que se va a hablar en esta tertulia. Bueno, en principio una reflexión muy rápida, Manuel Agudo. Empezamos al respecto de la situación actual que vive España dentro de este sector, de estas personas afectadas por los desahucios en España. Un análisis breve, ¿qué te parece desde el punto de vista humano lo que está ocurriendo en este país? Bueno, yo creo y luego que, nos meteremos en las sí, leyes concretas. Yo creo que desde el punto de vista humano sería difícil el no pensar que es una situación dramática y que, lógicamente, tenemos que hacer causa común con la gente que realmente está sufriendo esas circunstancias. Indudablemente eso tiene un origen, pero claro, es un origen político que quizá nosotros a lo mejor como técnicos, o yo como técnico, no sea tampoco una parcela en la que me deba adentrar, pero lo que sí es cierto es que es una crisis puntual, quiero decir, en la democracia. La democracia puede tener un espacio muy grande en el tiempo. La realidad es que nosotros llevamos tan solo 38 años de democracia y tenemos que ir puliendo esos tiempos. Y esta crisis, que es, desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de lo que yo entiendo por economía, es extraordinaria, porque hemos sufrido varias crisis dentro de la democracia, pero esta es extraordinaria, porque ha tenido unas circunstancias especiales. La génesis de la crisis tiene varios motivos muy concretos, indudablemente todos ellos políticos y a causa de todos los gobiernos que durante la democracia han estado. Es decir, no es patrimonio absoluto de un solo partido político, solamente de una fuerza política, pero lo cierto es que todas esas circunstancias han confluido en golpear una crisis que, en épocas de crisis, desgraciadamente, el más desfavorecido es la persona que está más indefensa. Lógicamente va a ser el parado, va a ser la familia con varios miembros de la unidad familiar, las familias que están desestructuradas, las familias que tienen algún impedido. Es decir, les va a golpear y de hecho es lo que está ocurriendo. Pero ya digo, es un punto concreto que se ha producido por la interferencia de varias circunstancias. Es muy largo el camino para poder explicar todas esas circunstancias, claro, económicas, sí, pero la consecuencia es la que tenemos ahí y es la que hay que intentar
salvar de alguna manera o por lo menos paliarla en lo máximo que sea posible. Entonces, Manuel, estamos hablando de que realmente de lo que se trata es que es un drama humano. Claro, es un drama humano y yo creo que producido el drama humano lo que hay que hacer es poner las medidas, y medidas las hay, tanto desde el punto de vista jurídico, como antes decía, como social y político. Entonces, son medidas que hay que tomar, que de hecho ya se han tomado. Quiero decir sobre el particular que esta situación es una situación que, bajo mi punto de vista, porque sigo el mercado hipotecario por razones de trabajo bastante, no era una situación que a mí me pareciera que no se iba a producir ya en el año 2004, 2005, 2006, incluso antes. Es decir, yo como analista de esos riesgos, cuando veía que se concedían algunas operaciones, observaba que difícilmente una hipoteca de 150.000 euros para comprar una vivienda se iba a poder pagar con un sueldo de 1.500 euros. Difícilmente, quiero decir, porque dejaba pocas posibilidades a las rentas, a las rentas que hacían falta para otras necesidades de la familia. Esa era una situación que se veía venir, pero bueno, quizá el ánimo de la competitividad por obtener mercado hipotecario y por hacer frente a esa monstruosa inversión en viviendas que se hizo durante aquellos años, pues provocó algo que ahora, lógicamente, ha dado la cara. Eso me gustaría luego más detallarlo más. Esa ambición de la banca por soltar pasivo, y luego la analizamos. Manuel Martínez Rodríguez, concejal del Grupo Socialista, un pequeño análisis también, Manuel. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Manuel. Excepto una cosa en cuanto al origen de la crisis, y no creo que se deba a una legislación o a efectos que hayamos podido decidir o siquiera tener algo que ver en España. Creo que y yo no es que lo crea, sino que la crisis viene de fuera, que a nosotros nos ha pillado como el resto de los países, por lo tanto no es algo que nosotros internamente, como algo separado, hubiéramos podido evitar. Pero sí que podemos evitar o sí que podemos modificar la gestión, porque eso sí que se ha modificado en diferentes países. La gestión que se hace de la crisis, si busca una salida más social o una salida a la que sea, pero una salida, sí que varía, se toman las decisiones políticas que se tomen. Está claro, en cuanto al drama humano, es así. Esta crisis nos ha dado muchos dramas humanos. O sea, el drama de los desahucios, el drama del paro, el drama de los niños que no tienen, solo se llevan a la boca caliente la comida que hacen en el comedor escolar. Son dramas que en España yo hasta ahora no los he vivido nunca, y que para recordarlos hay que echar muchos años la vista atrás. Para solucionar esos dramas sí que está la política, sí que está la gestión que se hace de la crisis, los cambios legislativos que creo que son más necesarios ahora que nunca y que se deben acometer. Yo no sé si luego pasaremos a analizarlos. Sí, luego concretamente te preguntaré por las propuestas concretas del Grupo Socialista a este respecto. Perfecto. Javier Marcellán, portavoz de la plataforma Estos Desahucios de Albacete, un pequeño análisis también de la situación y de cómo lo veis vosotros. La plataforma lleva funcionando aquí en Albacete desde hace 4 años, pero en el resto de España desde hace 7 años. O sea que a nosotros nos coge este problema muy conocido. Esta estafa hipotecaria, quiero decir, o sea, porque no es una crisis, esto es una estafa, ha tenido la complicidad de las diferentes administraciones y gobiernos. Esto ya se veía venir, como ha dicho el abogado, desde 2004. Los que hemos sido estudiosos de estos temas, que lo veíamos venir. Y entonces yo me acuerdo haber discutido con prohombres de la política, no me voy a decir de qué signo, aquí en Albacete, y me decían en 2007, esta crisis va a durar 2 años. ¿Cómo? Yo dije, por lo menos 4 o 10 años va a durar esto. Y, en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado? Que 500.000 desahucios después nos encontramos como estamos. Pero son 500.000. Además, hay 500.000 desahucios en toda España. Sí. Es que... Desde el año 2007. Entonces, ¿qué pasa? Que, además, como los datos... O sea, hay personas que les ha interesado ocultar los datos, pues están sumamente confusos. La plataforma Estos Desahucios ya tiene estudios que se van a publicar pronto donde está esto. Sí. Después hay otra cosa. Yo lo que me interesa sobre todo, ¿ahora qué hacemos? Sí. ¿Ahora qué hacemos? O sea, vamos a ver, que se podía haber hecho antes,
Yo me acuerdo, un abogado bastante conocido de aquí de Albacete me dijo cuando empezamos a recoger las firmas por la ILP, que prácticamente estábamos solos para eso. Si no lo vais a conseguir, si esto no se puede conseguir. Yo lo que planteo, después de las elecciones municipales, viendo el trabajo que está haciendo Manuela Carmena, Ada Colau, en Toledo, que se ha empezado a trabajar, por poner un ejemplo de un ayuntamiento que está llevado por tu partido, por el PSOE, Fuenlabrada, que han parado ya 2 o 3 mil desahucios. Yo planteo, aquí en Albacete, ¿qué se va a hacer? Nosotros hemos propuesto cantidad de alternativas y no hemos tenido una respuesta satisfactoria en ningún momento. Bueno, vamos a hablar de todo eso luego largo y tendido, o al menos lo que nos permite el tiempo. Justo López también es portavoz de la plataforma de estos desahucios y uno de los 500.000 afectados por la hipoteca en España. Justo, bueno, pues yo en este caso te rogaría que, aparte de hacer un pequeño análisis de la situación, que como tú ves el tema de los desahucios en España, nos contaras un poquito, si te parece bien, tu gran problema humano y de tu punto de vista, y qué estáis haciendo, qué estás haciendo tú, qué está haciendo tu familia, en quién de alguna manera os estáis amparando, en quién os estáis refugiando, en fin. Bueno, pues un apunte a lo que ha dicho el tertuliano del PSOE. Los gobiernos sí podían haber hecho cosas antes de que se desahuciara a la gente. Sí, por ejemplo, en vivienda de protección oficial, antes de que una familia llegue a esa situación, hay que atajarla. No hay que llegar al extremo de que echen a la familia y que se mande a la policía a desahuciar a la gente. Entonces, antes de que llegue esa situación, hay muchos medios, hay oficinas, estamos nosotros, hay mecanismos para que esa situación no llegue a alarmarse. Por ejemplo, una situación clara fue, bueno, un reproche, es el acuerdo que firmasteis el PP y el PSOE, derogando el artículo 135 de la Constitución para pagar deuda bancaria, en vez de pagar desahucios, en vez de ayudar a la familia. Mi casa es de protección oficial. Mi casa tiene derecho de retracto y de tanteo por Urbial. Yo escribí a Urbial diciendo que ejerciera ese derecho de mi casa, y es más, está estipulado en la escritura que puede ejercer ese derecho. Y me han denegado por una sencilla razón, porque no hay inversiones para el año 2015. Vale, si me dicen que no hay inversiones para el año 2015, resulta que se están haciendo pasarelas para las bicicletas que valen 1,5 millones, se van a hacer un desdoblamiento de la carretera de Las Peñas para la base, que yo lo veo muy bien, pero cuando hay una emergencia social, cuando hay una necesidad habitacional de la gente de los desahucios, hay que proporcionarle esos antes que por ejemplo, hacer la pasarela. Mi caso, pues, ese es el apunte, mi caso es pues un caso... ¿En qué momento, Manuel, en qué año, en qué momento te afecta a ti? ¿Te quedas sin trabajo? ¿Qué es lo que te ocurre? Yo estaba trabajando en una empresa de construcción. Yo llevaba un almacén de construcción de 2.000 metros aproximadamente. ¿El año 2007, 2008? Sí, exactamente. Estamos en el 15, no, en el 10, en el 2010. Entonces, pues, por circunstancias de la crisis, por circunstancias de esto, fuimos rebajando superficie de almacenaje, me fui rebajando el sueldo. Por lo que entiendo, eras empresario autónomo. No, yo llevaba el almacén, yo estaba... tú eres trabajador, eras un trabajador. Yo era un trabajador. Entonces, pues, culpa de la crisis, pues fuimos cerrando el espacio, contratando espacios más pequeños de almacén, en fin, equiparándonos a la crisis hasta que ya lo tuvimos que cerrar. Sí. Bueno, pues yo, como soy una persona activa, una persona que no me puedo estar quieta, soy un emprendedor, entonces lo que cogí es pedir la capitalización del paro para montar un pequeño negocio. Y monté un pequeño negocio de carnicería y panadería. Con lo cual, pues, el estudio de mercado estaba muy bien hecho, las previsiones de censo del barrio estaban muy bien hechas, las previsiones de venta estaban bien hechas, en fin. Pero claro, la crisis
cuando llego al barrio, pues llego al barrio, que es un barrio que es uno de los últimos que llego en Albacete, porque es un barrio que prácticamente viven funcionarios, funcionarios de aviación, funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado, en fin, entonces, pues cuando llego al barrio, pues tuve que cerrar. Efectivamente, me encontré en la calle sin poder pagar luz, sin poder pagar nada de nada, ni hipoteca ni nada de nada. Fui a hablar con el banco, porque claro, yo dejé un tiempo de pasar a ver si podía hacer frente al impago que tenía con la hipoteca. El banco me decía que no pasaba nada, que me aguantara, que ya llegarían tiempos mejores y tal. Pero que aguantaras y mientras tanto, ¿qué ocurría? Engañándome, vamos, engañándome totalmente, porque lo que querían era, en definitiva, la casa. Vamos, yo llegué a la conclusión de que quería la casa. Bueno, entonces, ya esperándome mucho tiempo, un año o cosas así, informándome para un lado, informándome para el otro, ya digo yo, esto voy a contratar un abogado de oficio, como me correspondía un abogado de oficio, pues contraté un abogado de oficio. Por mediación de él, le hice a esta entidad bancaria, que no voy a decir el nombre porque no quiero desprestigiar a nadie. Bueno, pero lo puedes decir si quieres, ¿eh? Ya, pero bueno, por el medio de donde estás, si no quieres lo voy a decir porque es que necesito que me den Por un eso- alquiler social de mi Vale, casa vale. y si los critico, pues no, No, me lo van a no, dar. yo te lo digo para que Porque lo sepas. un prestamico que tenía con ellos de 2.500 euros, en vez de englosarlo en la casa, porque a mí la ejecución hipotecaria ya está hecha y la adjudicación ya está hecha, Sí. en vez de englosarlo a la casa, lo que hicieron es venderlo. Perfecto, O fenomenal. sea, otra trampa más. Vale, muy bien. Entonces, por mediación de este abogado, yo le hicimos varios recursos. Uno de ellos fue a instancias del Tribunal Superior de Justicia Europeo para que aplicara la ley europea, porque en España los jueces, hablando mal y pronto, la pisan prácticamente. Se me denegó, porque esa medida es que no se puede, resumiendo, no se puede hacer el lanzamiento de una vivienda hasta que no cumpla un requisito de emergencia habitacional. Y se cumple la ley a partir de 2015 o algo así, creo que recordar Sí, que... te refieres a la ley 1/2013 de 14 de mayo. que se restringe esa ley. Que es de 14 de mayo y lógicamente como tiene 2 años de vigencia vencerá Exacto. o estará ya vencida Está- si no se produce la prórroga. Está casi vencida, sí. Bueno, pues el juez la desestimó, no entiendo por qué, pero bueno, sí lo entiendo porque los jueces están a merced de los bancos. Pero así de claro y así de sencillo. Bueno, vamos a como Entonces, introducción, creo que, sí. que justo está bastante. Luego vamos a hablar más un poquito de tu caso. Por alusiones, Manuel. Sí, porque pero- he visto, digo por alusiones en cuanto a partido político que te han Por eso, nombrado y he por visto que querías intervenir. Sí, Brevemente. Sí, brevemente. Cuando me refería a que esto no se podía haber evitado por parte de la legislación, no me refería al tema de los desahucios. Claro que podía haberse evitado. Claro, me refería a la introducción que había hecho Manuel, el tema de la crisis. La crisis como tal. Así que desde España no podíamos haber hecho nada para evitarlo porque no se pudo hacer de ningún país porque no vino nada desde fuera. La crisis a nivel general de los desahucios, claro que se pudo haber hecho. Y el Partido Socialista podíamos haberlo hecho. Si además se ha reconocido, y no soy yo el primero que lo reconoce, Pedro Sánchez lo reconoció, que aquí no supimos ver el problema en su momento, la intensidad del problema en el momento en el que se estaba produciendo. Es verdad que el duro golpe vino después, pero nosotros no supimos adelantarnos a eso. Y eso lo hemos reconocido desde el principio. Y desde el principio nos pusimos al servicio de Top Desahucios o de la plataforma, lo que, por cierto, ya no solo agradecemos, no como partido, sino como ciudadanos, la labor que han hecho tremenda y que están haciendo y que seguirán haciendo en ayuda a los afectados, para intentar desde la oposición, que es donde estamos, de intentar modificar o proponer iniciativas legislativas para cambiar la situación legal. Y me refería a eso, a no haber evitado la crisis en general. El tema de los desahucios, claro que podía haberse evitado. Bueno, yo me refería a la crisis de la familia, de los desahucios. Claro, por eso que pero era sí. para aclararlo. Manuel Agudo, vamos a centrar el debate al respecto de lo que dice exactamente la ley hipotecaria en el tema de los desahucios, por favor. ¿Qué dice la ley? La ley no dice nada a efecto de los desahucios, como tal enunciado. La ley, lo que hace referencia, tenemos 2 leyes básicas, una que es la ley hipotecaria, que regula el mercado hipotecario y las acciones hipotecarias, y por otro lado tenemos la ley de enjuiciamiento civil. Ambas son leyes en un caso, sobre todo la última, de procedimiento, que es la que fija las formas en que se va a ejecutar una garantía hipotecaria.
el desahucio como tal palabra solamente viene en las últimas regulaciones de esa ley, en los últimos preceptos, como, digamos, situación definitiva o puesta en final de lo que es la ejecución hipotecaria. Entonces no se habla ya de desahucio, se habla de lanzamiento en sí. Es decir, una vez que se ha ejecutado la garantía hipotecaria y se sigue el procedimiento judicial que la ley prevé y establece, pues al final, una vez que se ha adjudicado en subasta pública ese bien, el adjudicatario, sea banco o sea tercero, porque a la subasta pública puede lógicamente acceder cualquier persona, el adjudicatario solicita del juzgado el lanzamiento de los ocupantes de esa vivienda, o de ese local, o de esa nave industrial, o de, en fin, el bien que esté hipotecado, ¿no? Entonces ese es el momento en que se produce, digamos, la acción judicial, teniendo en cuenta que siempre estamos refiriéndonos a que, y lo digo por la alusión que hacía Justo, que yo te comprendo, pero bueno, también hay que poner en su justo término las palabras. Los jueces pueden hacer lo que la ley les permite hacer, ni más ni menos. Si a un juez le decimos que haga algo que la ley no contempla, estará prevaricando. Entonces, quiero decir que pueden hacer una comprensión del problema personal, y si está en su mano, a mí no me cabe la menor duda que cualquier juez va a hacer lo posible porque al más débil ayudarle. A mí no me cabe, o te lo digo sinceramente por mi ejercicio profesional, no me cabe la menor duda, pero no podemos pedirle a nadie, a un juez, que es una persona como nosotros, pero que tiene que impartir justicia y que para eso lo hemos puesto ahí, claro, que haga una cosa distinta de lo que la ley dice, por dramático que pueda suceder. Ahora, esa es otra cuestión distinta. ¿Quién tiene que hacer o quién tiene que paliar ese problema? El legislador. El legislador, y el legislador se llama Parlamento Español, porque es una norma con rango de ley de ámbito estatal. Es el Parlamento, y el Parlamento, igual que como antes decías, a la alusión que hacías, publica la Ley 1/ del 2013, a la que tú te referías, en la que precisamente una de las normas que establece, quizá tarde, porque estamos hablando de lo mismo, la crisis la teníamos en el 2008 y es una norma que tiene un antecedente en el 2012, sí, y que luego viene con la ley del 1 del 2013, cuando la crisis está en pleno apogeo y cuando el problema está en pleno apogeo, en la que permite que a las familias en régimen de exclusión, y la palabra lo dice, bajo unas determinadas condiciones, se suspenda el lanzamiento durante 2 años, que era el periodo temporal a que te referías. Y yo no lo sé, porque no estoy en la Cámara, lógicamente no sé si esa ley va a tener prórroga, me imagino que la tendrá, pero tiene ahora mismo esa situación el juez para aplicar esa ley. Si se cumplen esos requisitos, lógicamente suspender ese lanzamiento y dejarlo sin efecto. Esto ocurre, Manuel, perdona que te interrumpa, esto ocurre las medidas legales que afectan a las leyes hipotecarias, a las viviendas, ¿son parecidas a las que hay en España con el resto de otros países? ¿En otros países se podía dar esta circunstancia? Pues, de desalojar a las personas. No soy un especialista en derecho comparado, y cuando decimos derecho comparado es porque tenemos que tener en cuenta las legislaciones, por lo menos las homologadas. Pero sí estoy casi en capacidad de afirmar que la legislación hipotecaria española tiene muchísimas más disposiciones, sí, o muchísima más regulación que cualquier país europeo. Me van a permitir, sí, son 2 minutos horarios, me van a permitir que al hilo de lo que ha dicho Manuel lea un comunicado del 9 de septiembre del 2014 al respecto de un tema que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró poco menos que no se estaban bien haciendo las cosas en España. En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria en funcionamiento desde hace 20 años. La plataforma de afectados por la hipoteca presentó su alternativa, una iniciativa legislativa popular avalada por 1,5 millones de firmas que recogía la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el derecho a un alquiler proporcional a los ingresos familiares. A pesar, dice la nota, de la enorme presión ciudadana con diferentes campañas y de encuestas en las que mayoritariamente la población legitimaba la ILP, el Partido Popular se negó a aprobarla y en su lugar promulgó en solitario la Ley 1/2013, que ha resultado otro parche en la ley hipotecaria. Esto es lo que dice la plataforma de afectados por la hipoteca. El pasado julio del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco y obliga a España a que cambie la ley de enjuiciamiento civil. Posteriormente no, prácticamente, bueno, en las mismas fechas,
Dice otra nota, la disposición final tercera del Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal aprobado en el pasado Consejo de Ministros y ya en vigor, aparte de las novedades en materia de concurso, reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, esta reforma es aplicable dentro de los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble del adquirente, conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Y todo esto qué quiere decir, Manuel? Es que quiero decir que quizá el texto no sea demasiado concreto, es decir, hace una abstracción de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está diciendo. Concretamente, creo que se está refiriendo al caso Aziz y es un supuesto concreto. Mira, no está hablando del desahucio en sí, está hablando de la norma sobre la ejecución hipotecaria que hasta ese momento regía en España, es decir... Por eso está usted aquí, don Manuel, para que usted claro, explique cosas tan técnicas y tan complicadas. Lo que ocurría con la ejecución hipotecaria es que el hipotecado, el deudor, prácticamente no tenía recurso jurídico para oponerse a la ni ejecución los jueces hipotecaria. tampoco podían hacer nada. Sé lo que Ese es el problema. Si la ley no da posibilidad, el juez no puede acordarla, pero a lo que me refiero, lo que establecía la ley de enjuiciamiento civil anterior, lo que establecía es que en el caso de oposición hipotecaria, las causas para oposición hipotecaria estaban tasadas, y por ejemplo estaban tasadas para el supuesto de que se hubiera pagado la hipoteca, para el supuesto de que se hubiera extinguido el título y algún supuesto más muy tasador. Pero cuando tú querías en una ejecución hipotecaria oponerte por causa de que hubieran cláusulas abusivas, por ejemplo, pues resulta que no te lo permitía. Cláusulas abusivas me refiero como a la cláusula suelo, a la cláusula de interés de demora, la cláusula de vencimiento anticipado. Eso era lo que el Tribunal Europeo dice, señores legisladores españoles o gobierno español, tengan en cuenta que tiene usted un procedimiento de ejecución hipotecaria que es un corsé, en el que los derechos del demandado se ven reducidos. Es decir, lo que animaba al gobierno español y al legislador español a hacer el Tribunal Europeo era a que modificara las causas por las que se podía oponer el deudor hipotecario en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que no desahucio, que el desahucio que ya he dicho que es una consecuencia. Entonces, de ahí nace la Ley 1/2013 que estamos, pero aparte de eso, la Ley 1/2013 lo que hace es, primero, suspender desahucios en un capítulo aparte, un capítulo legislativo aparte como parte independiente, por esos 2 años que hemos dicho. Segundo, modificar las normas sobre causas de oposición y otras en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre otras, no permite que se adjudique ningún banco o persona presentada por ella en subasta la vivienda habitual cuando no sea por un importe inferior al 70%, o sea, por un importe inferior al 70% del valor de tasación. Y, por último, sí, pero es importantísimo. Es que no lo cumplen tampoco eso. Es que tampoco lo cumplen. A mí me quitaron la casa por el 50% de la tasación. ¿Y era tu vivienda habitual? Sí. Pues si era tu vivienda habitual... Si no aplican Si fuera tu vivienda habitual, yo te digo que con esa normativa, si es posterior al 2013... Pues ahí está, cuando quieras puedes ir. No, que yo no lo pongo en duda, yo me puedo referir a lo que dice la ley, que yo ni defiendo uno ni defiendo otro. Mira, estoy tratando de aclarar lo que dice. Están vendiendo lo que está pasando en Madrid, que hacen paquetes de viviendas y lo están vendiendo a los fondos buitres, lo están vendiendo por el 20 y por el 30%. En cambio, a las personas que las echan, que quieren tener ahí, no le aceptan. No le aceptan. Un caso con un banco. Conseguimos la dación en pago, hablando en concreto. Me viene el chico, mírate la dación en pago, en qué situación, que parecía bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver, mientras ustedes, yo me voy, pero mientras ustedes venden o alquilan esta casa, en vez de dejar esta casa vacía, hacemos un contrato para que yo pueda vivir ahí dentro y no me tenga que ir con mi mujer y con mis hijos. Y dijeron que no. Y así hay así. Lo que vamos a ver, los ayuntamientos y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha tienen que dar soluciones habitacionales a las personas. Tienen que dar soluciones, porque nosotros leemos a cualquier partido y a cualquier ayuntamiento, le hemos dicho, oiga usted,
¿Por qué no? Es muy sencillo. Llamen por teléfono a cada uno de los directores de los bancos, tengan una reunión, como ha hecho ahora Manuela Carmena en Madrid, y vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero es que no se buscan soluciones habitacionales. Entonces, fijaros, la ley de 2012 y la ley de 2013 se pudieron acoger en España solo 2.000 personas. Nosotros, con nuestra actividad y con nuestra protesta y con nuestra insistencia, nosotros hemos conseguido 3.000 y pico soluciones a cantidad. Esa es una ley que es inviable. Mi vivienda se la podía haber quedado por el derecho de retracto y tanteo perfectamente urbial. Y después habérmela adjudicado a mí como el alquiler social. Y dentro de 5 o 6 años, cuando yo tenga una estabilidad de trabajo en esto, justo, venga, que te vendo tu casa, que para eso es tuya, que para eso te salió en una adjudicación, que para eso te salió en un sorteo, que para eso estabas en exclusión social, y sigo estando en exclusión social, porque ahora mismo estoy cobrando el subsidio. Pero bueno, voy trabajando lo que puedo, mi mujer también cobra, va trabajando lo que puedo y vamos saliendo. Pues eso es la fuerza que tenemos. Pero es que ni siquiera han hecho eso. Y vosotros, Javier, justo, y lo que dice Manuel, en el sentido que es lo único que hace, como él dice, es lo que dice la ley. Sí, claro, sí, yo lo respeto, profundamente. Sí, estamos haciendo, luchando. ¿Sabe qué nos pasa? Nosotros decimos a cualquiera que nos viene el sábado a proponer su problema a la Plaza de la Constitución, que viene generalmente con gafas para que no se le vea la cara y a punto de llorar y hecho polvo psicológicamente, le decimos, desde ahora no vayas nunca solo al banco. No sabéis el trato tan desagradable y tan vejatorio de los bancos. Eso hace falta estar ahí. Con nosotros se cortan más porque se hace falta que se les pega hachazo. Pero o sea, el trato de los bancos con sus clientes es vergonzoso. Lo que decía justo Manuel, de que Urbial se podía haber quedado la vivienda, haberse alquilado hasta que la situación para él cambiara y su familia económicamente hablando y luego quedársela, ¿eso es viable? ¿Eso es técnicamente con la ley en la mano posible? Es que, vamos a ver, hay posibilidades y hay soluciones. Las posibilidades te las puede dar la entidad y las soluciones se las tiene que dar el político. Entonces, posibilidades con Urbial, me imagino que las puede haber, y ese posible derecho de tanteo posiblemente lo puede utilizar. Además, Urbial creo que es una sociedad participada o promovida pública. Por el ayuntamiento o por la Junta. No sé. Pública. Es decir, estamos hablando de un organismo público en el y de una vivienda de protección oficial. Y una vivienda de protección oficial. Luego, la solución, si queremos soluciones, tenemos que ir por una a la legislativa, y esa depende del Parlamento. Son normas estatales. Y por otro lado, tenemos soluciones políticas de ciudadanos, de convivencia, que es nuestra comunidad autónoma y nuestro ayuntamiento, en el caso de Albacete, en Badajoz era el ayuntamiento de Badajoz. Entonces, ¿qué soluciones se pueden dar? Primero, yo siempre recomiendo cuando me viene un cliente con su problema, yo siempre intento apurar los mecanismos técnicos de la hipoteca, que a veces no se repara en eso. O sea, a veces se consigue más teniendo un buen asesoramiento que no simplemente protestando, que también, pero a veces no hemos reparado en una cosa, y a lo mejor está mal que lo diga. Ya digo que yo puedo defender un lado y otro, pero yo lo que pretendo ante todo pues es, primero el cliente y segundo, el establecer una posibilidad que nos da la ley. A veces no se ha reparado nunca en el valor de tasación de la vivienda. Sabéis que en las ejecuciones hipotecarias un elemento fundamental es la tasación de la vivienda. ¿Sabéis que las tasaciones de las viviendas que os han hecho durante los años 2003, 2004 y 2005 estaban a valores supervalorados de aquella época? Sí, pero claro. Si estamos tasando por nuestra cuenta viviendas. No, si no me refiero a eso. Sí, un poquito de atención. En la subasta que se va a producir de ese bien, si es que se llega a ese momento, ya hay también medidas para no llegar a ese momento, el que quiera quedarse en la vivienda habitual va a tener que hacer una puja por el 70% mínimo. ¿Eso qué significa? Pues que nos encontramos ahora mismo en el mercado inmobiliario que viviendas que fueron tasadas en el año 2004 cuando se concedió la hipoteca, por ejemplo, por 250.000 euros, nos hemos encontrado ahora que al pedir una tasación actualizada vale 120, ni siquiera la mitad de valor. Sin embargo, el banco
Si quiere Pero eso adjudicarse... también es por la devaluación No, pero de la bueno, casa. por la causa que sea. Si no ese es el Claro, problema... pero es que hay que especificar también por lo que es. O sea, Pero no sabes lo que quiero decir. ¿cómo que no? ¿Qué Como quiero no- decir? No lo sabes lo que te voy a decir. Acaba, ¿no? acaba, Díselo. acaba. Lo que te quiero decir es que una vivienda valorada en 250.000 euros en el año 2004, si el banco se la quiere adjudicar, se lo tiene que adjudicar por el 70%. ¿Eso qué significa? Significa El banco, que el la banco se la, ejecución hipotecaria... el banco se la puede adjudicar Efectivamente. hasta por el 50%. Y si tú le o sea, plan- mínimo del No, 70%, eso nada. Vamos a dejar No, que acabe y vamos así. a- yo quiero, y luego yo quiero que entramos. comprendan mi explicación, que yo, Bueno, yo yo he estoy- salvado muchas, yo he salvado muchas, por ejemplo, te puedo decir que yo he salvado una ejecución, o sea, una adjudicación de una vivienda, una subasta, hasta por 600.000 euros, o sea, y haciendo un plan de pago de 15.000 euros, que era lo que la deuda, Concluye, con el Manuel, banco. concluye tú Pero, tu explicación. yo, lo- yo lo- quisiera que me entendiera, lo pero que- de lo todas que te formas, quiero- si quieres, acabo. Vamos acaba, a ver. acaba. Lo que no puede ser es que si alguien no puede pagar una vivienda que ha comprado por 250.000 euros, no la va a poder pagar en su vida, ni en situaciones de crisis ni en situación de normalidad. Y tiene la oportunidad de que precisamente por haber tenido ese valor de tasación inicial, la ley le va a exigir al adjudicatario que se la adjudique en 170.000 euros, que se la adjudique. Y tu problema, el del vecino que venga, primero, se va a quedar sin deuda, no va a tener que pagarle nada más al banco o a la caja de ahorro que ha ejecutado, que eso también es importante, cuidado. Que Eso te lo puedes estamos quedar- haciendo. Te puedes quedar sin Tanto. la vivienda y seguir debiendo deuda. claro. Y segundo, y ahí es donde entra la actividad pública, es conseguir un alquiler a través de los medios que nos tiene que dar tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento. Y en eso te doy la razón. A lo mejor no es bueno una plataforma de bicis que vale 1.200.000, o sí. A lo mejor no es bueno el pagar comedores escolares, o sí, porque eso son políticas. Pero a lo mejor también es bueno que el ayuntamiento tenga un parque público de viviendas para precisamente atender esos problemas. Si no lo sabemos, como No, plataforma no, lo que sabemos yo el digo, parque habitacional. lo no que nos yo dan. digo es que a lo No mejor nos el lo dan. ayuntamiento se tiene que plantear soluciones como esa y la Junta exactamente Sí, igual. Claro, Sí, ya no. no solo la construcción de nueva vivienda. A mí lo que me gustaría es evidentemente, que los que estamos aquí viéramos a los abogados, en este caso a Manuel, que está haciendo una exposición de motivos, Sí, sí, sí. que él, el hombre, a lo único que está haciendo es exponer la situación legal. Nada más. Él no está ni a favor E intentando él dar tendrá- soluciones para paliar también. Pero el quiero decir problema, que no está a favor de nadie, Ya, sino ya, simplemente si no- explicando cómo está No, la no, ley. no, no, Si claro. nosotros lo respetamos profundamente, o sea, que es que eso está claro, Porque que además, queda encima de la mesa. precisamente- Lo que pasa es que discrepo que el 70% mínimo, como dice que se lo queda a la adjudicación, no es así, porque Dani, tiene, no, tiene yo- hasta un 50%. Yo no es que lo diga yo. No, mínimo, pues, tiene hasta un 50%. Yo- Tiene hasta un yo lo- 50%. yo lo que dice el Es más, Boletín Oficial del es más, Estado. te voy a decir una cosa. Cuando hay una subasta y se adjudica se va a adjudicar o sea, cuando hay un lanzamiento y una ejecución hipotecaria, o primeramente una ejecución hipotecaria, el banco sabe perfectamente el valor de subasta que hay y el valor y la cantidad por lo que se tiene que adjudicar. Si yo le debo al banco 80.000 euros, por ejemplo, y el banco a la hora de adjudicarse la vivienda por el 70% que dices tú, me va a quedar un remanente a mí, porque por ejemplo son 90.000 euros. Te lo tiene que pagar. Pues no, lo que hace es pasar el tiempo, sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo para que yo en este caso acumule deuda y siga acumulando Eso deuda. así está haciendo. Bueno, Eso eso es tu así. caso real, ¿no? Sí, sí, Eso eso es tu caso así. real. Dice Vamos que a es un ver. caso real. Vamos. Dice. Vamos a ver, si tú tienes una deuda de 80.000 euros y sale a subasta y tú tienes una deuda ya fijada de 80.000 euros más intereses y costas de la ejecución, lo que sea, 80, 90, y por mor del artículo 671, el banco se tiene que adjudicar, o el 670, se tiene que adjudicar la vivienda en el 70%. Si tu casa está tasada en 250.000 euros, al banco no le va a interesar ejecutar tu hipoteca, porque va a tener que poner una cantidad sobreañadida. Y eso es así. Sí, sí, claro que no le interesa. Por eso se está esperando y se espera y se No, espera bueno, y no pronuncia el lanzamiento Sí, ni, pero ni tú pronuncia la puedes ejecución. exigir, ni pero tú pronuncia nada. puedes exigir ahí al juzgado que Te da el igual. proceso no tenga dilaciones Te da innecesarias. igual. Puedes exigirlo.
te da igual. Eso de que Lo que yo puedo ver es quizás Manuel Justo, no sé, otro Manuel Javier, no sé, veo como una indefensión jurídica, una indefensión de amparo, de estar bien asesorados. ¿Y quién te la culpa? Porque yo lo que estoy detectando es que no hay asesoramiento. Es decir, tenéis algunos, pero falta. No, bastante, hay porque asesoramiento. Manuel, pero, sin por duda es ejemplo, cierto. el otro día que me llamó el abogado que lleva un caso de Ellín, que eso está parado desde hace 2 años. Y le ha instado al juez para que agilice. Y no se consigue agilizar eso. Que no, es que Pues no eso sí que es una demora indebida. es que no lo hacen. No, pero es que Claro, no lo entonces hacen. puedes solicitar que los intereses de demora que se estén produciendo por causa de por una falta de agilización del procedimiento, que se queden sin efecto, que no seas tú quien los tenga que pagar. Habrá que pedir una responsabilidad. Puestos sobre en eso. la situación, por ejemplo, de Justo y de otros 500.000 más, toda esa situación que tú propones, que es la que debe de ser, ante el drama humano que eso ya supone, su situación familiar a diario que están pasando, sin dinero para poder sufragar ese tipo de cosas, y que al final lo que hay que hacer es que comer todos los días, eso ellos cómo lo afrontan. Pues- es decir, políticamente, socialmente, ¿quién les arropa todo eso? Perdona un inciso. La Constitución española dice que todo, ahora residente o español, tiene derecho a una vivienda digna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y desde también luego. dice que tiene derecho, que somos todos iguales ante la ley, y además tiene derecho a una tutela judicial efectiva. Está consagrado constitucionalmente en el mismo nivel el derecho a la vivienda como el derecho a un proceso sin dilaciones, sin dinero. Ya, pero es que Manuel, mira, yo ahí te tengo que decir una cosa. También dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho al trabajo y hay 5 millones de parados en este país. Exactamente. Es que no se cumple. Y lo Ojalá hace. se cumpliese la Constitución. Veremos a ver, perdona Pero que haga bueno. un inciso, veremos a ver sobre mi vivienda si el PP, en la medida que anunció que ha anunciado de la segunda oportunidad, la puede hacer efectiva, como decía la carta, porque yo tengo también echado ese recurso. Pero vamos a ver si lo sigue cumpliendo. Extraña que lo cumple. Pero es que la de la segunda oportunidad, bueno, aunque es un tema muy técnico, segunda oportunidad se refiere a personas físicas o autónomos que hayan instado un concurso de acreedores. No, vamos, la segunda oportunidad, que la medida que ha lanzado seguro que tú estarás más acorde con este. El PP lanzó una medida de la segunda oportunidad de que las personas que estén en exclusión social y que no se haya pronunciado aún el lanzamiento de la vivienda puedan acogerse a que igual que las empresas hacen una suspensión de pago a la acordada, a las familias también. A la familia Persona también. física emprendedor. Persona física emprendedor. Claro, es lo que también se propuso en alguna modificación, o en alguna propuesta legislativa por parte del PSOE y que llevamos, o que era muy acorde con una que hacía esto de desahucios a la paga. Era el tema de la reestructuración de la deuda personal, que es lo que decía. Las personas físicas también pueden acogerse a una reestructuración de la deuda, como puede hacer una empresa, un concurso de acreedores personal, ¿no? Vamos a ver cuánto debes, a quién le debes, vamos a reestructurar la deuda. Y lo que decíamos, yo creo que hay que modificar sin duda la legislación hipotecaria o de ejecución, que es lo que dice Manuel, cambiar la ley de enjuiciamiento civil para humanizarla desde el punto de vista de dotar de más herramientas jurídicas al demandado para que pueda defenderse, o por lo menos pueda paralizar las situaciones paralizar la ejecución o el desahucio en determinadas situaciones. Estamos hablando de deudores de buena fe, esto lo tenemos claro todos. Porque al principio de este debate, yo me acuerdo hace años, al principio de este debate, los culpables de que no estaban pagando la hipoteca eran ellos encima. Es decir, no es que no podéis meteros una hipoteca que no podéis pagar. No, eso no es así. Sois culpables, somos, la sociedad es culpable de la situación de las personas que viven en esa situación por la crisis que se cree que se genera. Por tanto, es el Estado, es la sociedad la que tiene que dar esa solución. Y eso lo veo claro. Por tanto, hay que humanizar, hay que hay que dar derechos al demandado para que pueda afrontar esa situación. ¿Cómo se puede hacer? Desde el punto de vista legislativo y lo que decía Manuel, desde el punto de vista social o comunitario en los ayuntamientos, que es la parte más cercana que puede dar solución, es verdad que igual es paliativa, pero es solución de que por lo menos esa gente esa noche no pasen la noche en la calle, que puedan tener las soluciones habitacionales que comentamos. Yo creo que eso es la parte que se tiene que responsabilizar el ayuntamiento y la Junta. A nivel del Parlamento está claro que lo que hay que hacer es un cambio legislativo
completo, en el sentido que dice también las sentencias que una tras otra van dando varapalos a la legislación. No, pero yo es que española. me vais a perdonar, pero es que, de verdad, yo ya llevo mucho tiempo en esto del periodismo, tanto como cerca de 20 años, y llevamos 35 años de democracia, y los españoles son muy dados a tenemos que, hay que hacer, Claro. pero hacemos poco. Claro, Hacemos poco. Con esto quiero decir, hacemos poco cuando, aunque socialmente la situación es más que lamentable, como es el caso de Justo y de otros 500.000, y estamos hablando en este caso, si hay 500.000 afectados, no sé, hablo de millones de personas que indirectamente, por razón familiares, incluso empresarial, pueden verse afectadas. No sé si pueden ser 4 o 5 millones, no lo sé. El caso es que eso de hay que hacer, tenemos que, es muy español. Pero sin embargo, cuando llega un momento como, y no me quiero poner en el lado de nadie, e independientemente de la ley, hay un aspecto lucrativo por parte de la banca, aunque sea la banca, en este caso de las cajas de ahorros que estaban de alguna manera politizadas, y hay que hacer un rescate por más de 100.000 millones de euros, ahí en cuestión de meses se soluciona el problema, se inyectan o se avalan más de 100.000 millones de euros a esas cajas para hacerlas en banco y en cuestión de meses se soluciona el problema. Porque además nos quieren hacer ver que si no es así, los ahorros de los españoles pueden verse en grave problema porque resulta que los podemos perder. Y yo digo yo, es una opinión personal. Claro, qué duda cabe. Si usted no hubiera hecho lo que ha hecho y haberse llevado el dinero que no tendría que haberse llevado, pues a lo mejor la situación sería otra. Es decir, es muy fácil coger y decir, yo como banco, como caja, me he quedado en quiebra y ahora cojo y le pido al resto de los españoles que me ayuden, porque lo que está claro es que yo como banco tengo que seguir teniendo el banco y además cobrando 16 pagas. Digo, los que trabajan en la banca, que me parece muy bien, 16 o 18 pagas y son de 3 o 4.000 euros mejor. Eso me parece perfecto. Porque claro, la ley está muy bien, Manuel. Que duda cabe que con todo el respeto del mundo habrá que hacerla o no. Pero lo que está también muy bien es que, como comprenderéis, es que hay un drama humano aquí que cuando se trata a efectos monetarios internacionales, porque les interesa al Fondo Monetario Internacional y compañía, hay que solucionarlo en meses, y esto, como es un drama que es importante, que es social y que puede acarrear pérdida de votos, me interesa, pero menos, porque políticamente a lo mejor no lo vendo tan bien. No sé. Ese quizás sea el debate. Hay un dato muy interesante. Teniendo en cuenta que la ley dice lo que dice. Claro, pero claro, es que lo que hará falta es cambiar la ley. Pero Claro. cambiarla mañana. Claro, ahí, mira. por Pero ejemplo, mañana es ya esta noche. Vamos a ver, si es que hay una cuestión básica. Perdonad pero es que, en la mesa de es Parlamento que yo hay varias soy iniciativas bastante legislativas. visceral en este aspecto, O sea, sobre todo en la- cuando las cosas están tan claras. En la mesa de Parlamento hay varias iniciativas legislativas en este sentido que Sí, se sí. han paralizado por parte de la mayoría absoluta que hay en el Parlamento Nacional, que es que recordemos que sigue estando así. Es que hay la mayoría absoluta. Vamos a ver, yo tengo ahí, estamos hablando de esta ley que vence o ha vencido ya. Es que yo no le veo a ningún inconveniente, supuesto que la conciencia social así lo demanda, el que esta normativa de aplazamiento de desahucios se prolongue el tiempo que sea necesario, primera cuestión. Segunda, que incluso se amplíen las causas de exclusión, es decir, que a veces son un poco eso es estrictas. importante. Eso es una medida política Eso es también, muy que se puede importante. hacer perfectamente. Claro. Tercero, Que dé cobertura a más situaciones. Tercero, lo que dices tú, en este país hay que hacer, y lo primero que hay que hacer es que el que lo ha hecho mal, que lo pague. Exacto. Vale. Cosa que no están haciendo. No, yo voy a otra cuestión. Estás diciendo que se ha inyectado una partida de fondos, el denominado FROF, ahora estaré haciendo la gestión, Bueno, podemos hablar de eso. pues yo cogería precisamente a las entidades que han precisado, como tú dices, como tú dices. No, como yo digo, no, como yo No, digo, como, yo digo, como has lanzado como idea. Como Yo cogería a las Es un entidades. hecho, eso es un hecho. A las entidades que efectivamente han tenido un problema, y han tenido un problema fundamentalmente derivado de la morosidad, por dar estas Claro, y otras sí, sí, operaciones a lo mejor indebidamente. Sí, pero sin duda por culpa Pero culpa de- precisamente las que hayan recibido fondos para ese fondo, pues precisamente del parque de viviendas que tengan consecuencia de esto, que empiecen a utilizarlas para los fines que nos ocupan. Y tercero, iniciativa legislativa. acabamos. Y acabamos. Se nos pasa por encima, es increíble, por lo que decías tú del derecho comparado, se me pasa por encima una cosa importantísima en España, el mercado de alquiler. ¿Cómo es posible? Y además lo comparamos, digo, el derecho comparado, pues si te vas a Europa, verás que lo que prima no es el derecho a comprar, o sea, no el derecho, la opción a comprar, sino la opción a arrendar.
¿Qué es lo que pasa con la legislación? En Alemania creo Tenemos, que hay... es que no tenemos más tiempo. un Creo que nos tendremos que... En Alemania te puedo dar un dato que hay nada más que un 30% de alquiler. Bueno, Bueno, os prometo que aproximadamente. nos emplazamos, si queréis, a otro programa, porque yo sabía que iba a ser para largo y tendido, pero no tenemos más tiempo. Bueno, Manuel Agudo, del despacho de abogados Agudo y Ramírez, Manuel Martínez Rodríguez, concejal del Grupo Socialista, Javier Marcellán, de portavoz de la plataforma de socios, y también Justo López, de la plataforma, y uno de los afectados de la hipoteca. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y miembros de la PAC. Sí. Y a ti, Justo, te deseo lo mejor de verdad, con el corazón. Sí, ahí estoy luchando. Ahí estoy luchando con la medida esta nueva que ha sacado y a ver si No, me quiere para mí es fundamental lo que has dicho antes, Este programa que por está- 15.000 euros te quiten la casa y Nos dediquen emplazamos- 1,5 millones habiendo un plan de pago, ¿eh? a hacer la Nos pasarela emplazamos de la a otro programa, sin duda. Bueno, lo lamento, de verdad que quería tocar muchos más temas, pero sabía que iba a ser imposible, es un tema que daría para estar horas y días aquí. Nos emplazamos, de verdad, en un nuevo espacio de estos tertulianos en la red, que sin duda espero que hayan sido de su atención y que nos hemos quedado cortos. Que sean muy felices y hasta pronto.